Llegamos a Terris a principios de semana y tengo que decir que el paisaje me pareció maravilloso. Las grandes montañas al norte, con sus cimas nevadas y sus faldas boscosas, se alzan como dioses guardianes sobre esta tierra de verde fertilidad. Mis propias tierras del sur son llanas. Creo que serían menos monótonas si hubiera unas cuantas montañas para dar variedad al terreno. Aquí la gente se dedica sobre todo al pastoreo, aunque no son extraños los leñadores y los granjeros. Es una tierra de pastos, desde luego. Parece raro que un sitio tan agrícola sea la cuna de las profecías y las ideas teológicas en las que se basa el mundo entero en la actualidad. Capítulo 3. Camon contó sus monedas, dejando caer los cuartos de oro uno a uno en un cofrecito que había en la mesa. Todavía parecía un poco aturdido, y bien podía estarlo. 3000 cuartos era una fabulosa cantidad de dinero, mucho más de lo que Camon ganaba incluso en un año muy bueno. Sus amigotes más íntimos estaban sentados a la mesa con él, mientras la cerveza y las risas fluían libremente. Bing permanecía en su rincón tratando de comprender sus temores. 3000 cuartos. El ministerio nunca debería haber soltado semejante suma con tanta ligereza. El prelado Arriev parecía demasiado astuto para dejarse engañar con tanta facilidad. Camon dejó caer otra moneda en el cofre. Bing no estaba segura de si se estaba haciendo el tonto o de si era astuto al hacer aquella exhibición de riqueza. Las bandas de los bajos fondos trabajaban siguiendo un acuerdo estricto. Todos recibían una parte de las ganancias en proporción a su estatus en el grupo. Aunque a veces resultaba tentador matar al jefe y quedarse el dinero, un líder exitoso creaba más riqueza para todos. Su asesinato prematuro equivaldría a quedarse sin ganancias futuras, además de ganarse la ira de los otros miembros de la banda. De todas formas, 3000 cuartos. Eso era más que suficiente para tentar al ladrón más sensato. Todo era un error. Tengo que salir de aquí, decidió Bing, alejarme de Camon y de la guarida, por si sucede algo. Sin embargo, ¿marcharse? ¿Ella sola? Nunca había estado sola. Siempre había tenido a Ring. Era él quien la guiaba de ciudad en ciudad, uniéndose a bandas de ladrones distintas. A ella le encantaba la soledad, pero la idea de estar sola, ahí fuera en la ciudad, le horrorizaba. Por eso nunca se había escapado de Ring. Por eso se había quedado con Camon. No podía irse, pero tenía que hacerlo. Alzó la cabeza en su rincón, estudiando la habitación. No había mucha gente en la banda por quien sintiera afinidad. Sin embargo, había un par a los que lamentaría haber herido si los obligadores actuaban contra la banda. Unos cuantos hombres que no habían intentado usar de ella, o en casos muy raros, la habían tratado con cierta amabilidad. Ulev encabezaba esa lista. No era un amigo, pero sí lo más parecido que ella tenía ahora que Ring se había marchado. Si la acompañaba, al menos no estaría sola. Con cautela, Bing fue avanzando contra un muro de la habitación hasta el lugar donde Ulev bebía con alguno de los otros miembros jóvenes de la banda. Le tiró de la manga. Ulev se volvió hacia ella, tan solo algo achispado. ¿Bing? Ulev, susurró ella. Tenemos que irnos. Él frunció el ceño. ¿Irnos? ¿Irnos a dónde? Fuera, susurró Bing. Fuera de aquí. ¿Ahora? Bing asintió impaciente. Ulev miró a sus amigos, que reían entre sí, dirigiendo miradas cargadas de picardía hacia Bing y él. Se ruborizó. ¿Quieres que vayamos a algún sitio solos tú y yo? No para eso, dijo Bing. Es que tengo que salir de la guarida y no quiero estar sola. Ulev frunció el ceño. Se acercó más, con un leve hedor a cerveza en su aliento. ¿Qué es lo que pasa, Bing? Preguntó en voz baja. Bing hizo una pausa. Creo que puede pasar algo, Ulev, susurró. Algo con los obligadores. No quiero estar en la guarida en este momento. Ulev guardó silencio. Muy bien, dijo por fin. ¿Por cuánto tiempo será? No lo sé, respondió Bing. Hasta la noche al menos. Pero tenemos que irnos. Ahora. Él asintió lentamente. Espera aquí un momento, susurró Bing, volviéndose. Dirigió una mirada a Camon, que se reía con uno de sus propios chistes. Luego se dirigió en silencio hacia el fondo de la sala, lleno de humo y cenizas.
La habitación donde dormía la banda era un sencillo pasillo alargado cubierto de petates. Era un sitio estrecho e incómodo, pero mucho mejor que los fríos callejones en los que ella había dormido durante sus años de viaje con Ring. Callejones que tal vez tenga que volver a utilizar, pensó. Había sobrevivido antes a ellos. Podría hacerlo de nuevo. Se acercó a su camastro oyendo las risas y los ruidos apagados de los hombres que bebían en la habitación de al lado. Se arrodilló y recogió lo poco que le pertenecía. Si algo le pasaba a la banda, no podría volver a la guarida. Jamás. Pero no podía llevarse el petate porque hubiese sido demasiado obvio. Solo la cajita que contenía sus efectos personales. Un guijarro de cada ciudad que había visitado. El pendiente que según Ring le había dado su madre y un pedazo de obsidiana del tamaño de una moneda grande. Tenía forma irregular, y Ring lo llevaba como si fuera una especie de amuleto de la buena suerte. Era lo único que había dejado al abandonar la banda medio año antes, cuando la había abandonado a ella. Como siempre dijo que haría. Se reprendió con severidad Bing. Nunca creí que fuera a hacerlo, y por eso mismo tuvo que marcharse. Se guardó el pedazo de obsidiana y los guijarros en el bolsillo. Se puso el pendiente en la oreja izquierda. Era un adorno muy sencillo. Parecía más bien un botón que no merecía la pena robar, y por eso no temía dejarlo en la habitación del fondo. Bing apenas se lo ponía por temor a que el adorno la hiciera parecer más femenina. No tenía dinero, pero Ring le había enseñado a mendigar y rapiñar. Ambas cosas eran difíciles en el Imperio Final, sobre todo en Luthadel, pero encontraría un modo, si tenía que hacerlo. Bing dejó su caja y su petate y volvió a la habitación grande. Tal vez estaba exagerando. A lo mejor no le pasaría nada a la banda, pero si pasaba... Bueno, si una cosa le había enseñado Ring era cómo salvar el cuello. Llevarse a Ulef era buena idea. Tenía contactos en Luthadel. Si le pasaba algo a la banda de Camon, seguro que Ulef encontraría trabajo para ambos en... Bing se detuvo. Ulef no estaba en la mesa donde ella lo había dejado, sino de pie en la parte delantera de la sala, cerca de la barra, cerca de Camon. ¿Qué es esto? Camon se levantó, con la cara roja como la luz del sol. Apartó su taburete del camino y se abalanzó hacia ella, medio borracho. ¿Te escapas? Vas a traicionarme al ministerio, ¿eh? Bing corrió hacia la puerta de la escalera, abriéndose paso a la desesperada entre mesas y miembros de la banda. El taburete de madera de Camon la alcanzó en la espalda y la arrojó al suelo. El dolor ardió entre sus hombros. Varios miembros de la banda soltaron una exclamación cuando el taburete rebotó en ella y golpeó las tablas del suelo. Bing se sintió aturdida, y algo en su interior, algo que conocía pero no comprendía, le dio fuerzas. La cabeza dejó de darle vueltas. El dolor se convirtió en su centro de atención. Se puso en pie con torpeza. Camon estaba allí. Le dio un revés mientras se incorporaba. La cabeza de Bing se movió siguiendo el impulso de la bofetada, torciendo el cuello de manera tan dolorosa que apenas sintió que volvía a golpear el suelo. Camon se inclinó, la agarró por la camisa y la puso en pie mientras alzaba el puño. Bing no se paró a pensar ni se molestó en hablar. Solo podía hacer una cosa. Usó toda su suerte en un único y tremendo esfuerzo, y la lanzó contra Camon calmando su furia. Camon se tambaleó. Su mirada se suavizó por un momento. La bajó un poco. Entonces la furia regresó a sus ojos, dura, aterradora. «¡Maldita zorra!», murmuró Camon, agarrándola por los hombros y sacudiéndola. «Ese traidor hermano tuyo no me respetó nunca, y tú eres igual. He sido demasiado amable con los dos. Debería...» Bing trató de zafarse, pero la tenaza de Camon era firme. Desesperada, buscó ayuda de otros miembros de la banda, aunque sabía lo que iba a encontrar. Indiferencia. Ellos se volvieron, avergonzados pero no preocupados. Ulef todavía estaba junto a la mesa de Camon, con la cabeza gacha y expresión culpable. En su mente, a Bing le pareció oír una voz que le susurraba, la voz de Ring. «Necia, la frialdad es la más lógica de las emociones. No tienes ningún amigo en los bajos fondos. Nunca tendrás ningún amigo en los bajos fondos». Renovó sus esfuerzos, pero Camon volvió a golpearla, derribándola al suelo. El golpe la aturdió y jadeó, sin aliento. «Sopórtalo», pensó, la mente confusa. «No me matará, me necesita». Sin embargo, mientras se volvía con torpeza, vio a Camon alzándose sobre ella bajo la tenue luz, el rostro dominado por una furia ebria. Supo que aquella vez iba a ser diferente.
No sería una simple paliza. Él creía que pretendía traicionarlo al ministerio. Estaba fuera de sí. Había una expresión asesina en sus ojos. Por favor, pensó Vin con desesperación, buscando su suerte, tratando de hacerla funcionar. No hubo ninguna respuesta. La suerte le había fallado. Camon se agachó, murmurando para sí mientras la agarraba por el hombro. Alzó un brazo. Su mano carnosa formó otro puño. Sus músculos se tensaron. Una furiosa perla de sudor resbaló por su barbilla y la golpeó en la mejilla. A unos pocos metros de distancia, la puerta de la escalera se sacudió y luego se abrió de golpe. Camon se detuvo con un brazo en alto mirando hacia la puerta y al desafortunado miembro de la banda que había elegido tan inoportuno momento para volver a la guarida. Vin aprovechó la distracción. Sin hacer caso al recién llegado, trató de zafarse de la presa de Camon, pero estaba demasiado débil. Le ardía la cara donde él la había golpeado y notó sabor a sangre en los labios. Tenía el hombro retorcido y le dolía el costado sobre el que había caído. Arañó la mano de Camon, pero de improviso se sintió débil. Su fuerza interna le fallaba igual que le había fallado la suerte. El dolor iba en aumento, cada vez más insoportable, más exigente. Se volvió desesperada hacia la puerta. Estaba cerca, dolorosamente cerca. Casi había escapado, solo un poco más. Entonces vio a un hombre de pie en la escalera, un desconocido, alto y de rostro aguileño. Tenía el pelo rubio y vestía un holgado traje de noble, con la capa suelta. Tenía unos 35 años. No llevaba sombrero, ni bastón de duelo. Y parecía muy, muy furioso. ¿Qué es esto?, exigió saber Camon. ¿Quién eres? ¿Cómo ha pasado ante los vigías?, pensó Vin, esforzándose por concentrarse. El dolor. Podía tratar con el dolor. Los obligadores... ¿lo habían enviado a ellos? El recién llegado miró a Vin y su expresión se suavizó ligeramente. Entonces miró a Camon y sus ojos se ensombrecieron. Las furiosas exigencias de Camon quedaron cortadas en seco cuando saltó hacia atrás como si hubiera sido golpeado por una fuerza poderosa. Su brazo se soltó bruscamente del hombro de Vin y se desplomó en el suelo haciendo que las tablas se estremecieran. La sala quedó en silencio. «Tengo que escapar», pensó Vin, obligándose a ponerse de rodillas. Camon gemía de dolor a unos pocos palmos de distancia, y Vin se apartó de él, escabulléndose bajo una mesa desocupada. La guarida tenía una salida oculta, una trampilla junto a la pared del fondo. Si lograba arrastrarse hasta allí... De repente, Vin sintió una paz abrumadora. Se le vino encima como un peso repentino, y sus emociones guardaron silencio, como aplastadas por una mano poderosa. Su miedo se apagó como una vela, e incluso su dolor dejó de parecerle importante. Se detuvo, preguntándose por qué había estado tan preocupada. Se incorporó y se detuvo ante la trampilla. Tenía la respiración entrecortada, mareada un poco todavía. «Camon acaba de intentar matarme», advirtió la parte lógica de su mente. «Y alguien está atacando la guarida. Tengo que escapar». Sin embargo, sus emociones contradecían la lógica. Se sentía serena, sin preocupaciones, y más que un poco curiosa. Alguien acababa de emplear la suerte con ella. Lo reconoció de algún modo, aunque nunca lo había sentido. Se detuvo junto a la mesa, con una mano en la madera, y se dio la vuelta despacio. El recién llegado seguía en la puerta. La estudió con ojo crítico y luego sonrió de un modo que la desarmó. «¿Qué está pasando?». El recién llegado entró por fin en la sala. Los de la banda de Camon permanecieron sentados a sus mesas. Parecían sorprendidos, pero extrañamente despreocupados. «Está usando la suerte con todos ellos. ¿Pero cómo puede hacerlo con tantos a la vez?». Vin nunca había podido acumular suficiente suerte para conseguir otra cosa que un ocasional y breve empujón. Cuando el recién llegado entró en la sala, Vin vio por fin que había una segunda persona en las escaleras. El segundo hombre era menos llamativo, más bajo, con una media barba oscura y el pelo liso y corto. También llevaba un traje de noble, aunque de corte menos elegante. Al otro lado de la habitación, Camon gimió y se sentó en el suelo sujetándose la cabeza. Miró a los recién llegados. «Maese Dodgson. Vaya, vaya. Caray, qué sorpresa». «En efecto», dijo el hombre más bajo. «Dodgson». Vin frunció el ceño al darse cuenta de que las voces de estos hombres le resultaban levemente familiares. Las había oído en alguna parte. El cantón de las finanzas.
Estaban sentados en la sala de espera cuando Camon y yo nos marchamos. Camon se puso en pie, estudiando al rubio recién llegado. Miró las manos del hombre, cubiertas de extrañas cicatrices que se solapaban unas con otras. «Por el Lord Legislador», susurró Camon, «el superviviente de Hudson». Vin frunció el ceño. El título le resultaba desconocido. ¿Tendría que haber conocido a ese hombre? Las heridas aún le dolían a pesar de la paz que sentía, y se notaba mareada. Se apoyó en la mesa, pero no se sentó. Fuera quien fuese el recién llegado, saltaba a la vista que Camon lo consideraba importante. «Vaya, maese Kelsier», farfulló. «Qué raro honor». El recién llegado, Kelsier, sacudió la cabeza. «¿Sabes? En realidad no me interesa escucharte». Camon dejó escapar un quejido de dolor cuando fue impulsado de nuevo hacia atrás. Kelsier no hizo ningún gesto para empujarlo. Sin embargo, Camon se desplomó en el suelo, como empujado por una fuerza invisible. Guardó silencio y Kelsier escrutó la habitación. «¿Los demás sabéis quién soy?» Muchos de los miembros de la banda asintieron. «Bien, he venido a vuestra guarida porque vosotros, amigos míos, estáis en deuda conmigo». La habitación permaneció en silencio. Solo se oían los gemidos de Camon. Al cabo, uno de los hombres habló. «¿Lo estamos, maese Kelsier?» «En efecto. Veréis, maese Dodgson y yo acabamos de salvaros la vida. Vuestro incompetente jefe salió del cantón de las finanzas del ministerio hace una hora y regresó directamente aquí. Lo siguieron 2 oteadores del ministerio, un prelado de alto rango y un único inquisidor de acero». Nadie habló. «Ay, señor», pensó Vin. Estaba en lo cierto. No había sido lo bastante rápida. Si había un inquisidor... «Me he encargado del inquisidor», dijo Kelsier. Hizo una pausa, dejando que lo que eso implicaba flotara en el aire. ¿Qué tipo de persona podía decir tan campante que se había encargado de un inquisidor? Según los rumores, esas criaturas eran inmortales. Podían ver el alma de un hombre y eran guerreros sin rival. «Exijo mi pago por los servicios prestados», dijo Kelsier. Camon no se levantó esta vez. Había caído con fuerza y estaba obviamente desorientado. La habitación permaneció en silencio. Transcurridos unos instantes, Milev, el hombre de piel oscura que era el segundo de Camon, cargó en sus brazos el cofre de cuartos del ministerio y se acercó rápidamente con él. Se lo ofreció a Kelsier. «El dinero que Camon ha conseguido en el ministerio», explicó Milev. 3000 cuartos. Milev está ansioso por complacerlo, pensó Vin. Esto es más que simple suerte. O eso, o es un tipo de suerte que yo nunca he podido utilizar. Kelsier hizo una pausa y luego aceptó el cofre de monedas. «¿Y tú eres?» «Milev, maese Kelsier». «Bien, jefe Milev. Consideraré esta paga satisfactoria, suponiendo que hagas otra cosa por mí». Milev asintió. «¿Qué tengo que hacer?» Kelsier señaló con la cabeza al semiaturdido Camon. «Encárgate de él». «Por supuesto», dijo Milev. «Quiero que viva, Milev», dijo Kelsier alzando un dedo, «pero no quiero que lo disfrute». Milev asintió. «Lo convertiremos en mendigo. El Lord Legislador desaprueba la profesión. Camon no lo tendrá fácil aquí en Luthadel. Y Milev lo eliminará en cuanto piense que este Kelsier no está prestando atención». «Bien», dijo Kelsier. Entonces abrió el cofre y empezó a contar cuartos de oro. «Eres un hombre de recursos, Milev, rápido de reflejos, y no te dejas intimidar con tanta facilidad como los demás. He tratado con brumosos antes, maese Kelsier». Kelsier asintió. «Dox», dijo, dirigiéndose a su acompañante, «¿dónde vamos a celebrar nuestra reunión esta noche?» «Estaba pensando que deberíamos usar el taller de Claps», respondió el otro hombre. «Un sitio poco neutral», dijo Kelsier, «sobre todo si decide no unirse a nosotros». «Cierto». Kelsier miró a Milev. «Estoy planeando un trabajo en esta zona. Me sería útil tener el apoyo de algunos lugareños». Alzó un puñado de monedas, 100 de cuartos. «Necesitamos usar vuestro cubil esta noche. ¿Puede ser?» «Por supuesto», dijo Milev, aceptando con ansiedad las monedas. «Bien», respondió Kelsier. «Ahora fuera». «¿Fuera?», preguntó Milev, vacilante. «Sí, toma a tus hombres, incluido vuestro antiguo jefe, y marchaos. Quiero tener una conversación en privado con la señora Vin». En la habitación volvió a reinar el silencio, y Vin supo que no era la única en preguntarse cómo sabía Kelsier su nombre.
«Bien, ¿ya lo habéis oído?», exclamó Milev. Llamó a un grupo de matones para que recogieran a Camon y envió al resto de la banda escaleras arriba. Bing los vio marchar cada vez más aprensiva. Ese Kelsier era un hombre poderoso, y el instinto le decía que los hombres poderosos eran peligrosos. ¿Conocía su suerte? Por supuesto que sí. ¿Qué otro motivo podía tener para querer quedarse con ella a solas? ¿Cómo va a intentar utilizarme este Kelsier?, pensó, frotándose el brazo con el que había golpeado el suelo. Por cierto, Milev, dijo despreocupadamente Kelsier, cuando digo en privado, quiero decir que no quiero que nos espíen los 4 hombres que están asomados a los miradores tras la pared del fondo. Ten la amabilidad de llevarlos al callejón contigo. Milev se puso pálido. Por supuesto, Maese Kelsier. Bien, en el callejón encontraréis a los 2 espías muertos del ministerio. Por favor, encargaos de los cadáveres. Milev asintió, dándose la vuelta. Y Milev, añadió Kelsier. Milev volvió a girarse. Que ninguno de tus hombres nos traicione, replicó Kelsier sin alterarse. Y Bing lo sintió de nuevo, una renovada presión en sus emociones. Este grupo ya ha llamado la atención del Ministerio de Acero. No me convirtáis también en vuestro enemigo. Milev asintió con brusquedad y desapareció escaleras arriba tras cerrar la puerta. Unos momentos más tarde, Bing oyó pasos en la habitación mirador. Luego todo quedó en silencio. Estaba a solas con un hombre que era, por algún motivo, tan singularmente impresionante que podía intimidar a una habitación llena de ladrones y asesinos. Miró la puerta cerrada. Kelsier la estaba observando. ¿Qué haría si echaba a correr? Dice que ha matado a un inquisidor, pensó Bing, y ha usado la suerte. Tengo que quedarme, aunque sea el tiempo necesario para averiguar lo que sabe. La sonrisa de Kelsier se ensanchó hasta que, al final, se echó a reír. Ha sido tremendamente divertido, Dox. El otro hombre, al que Camon había llamado Dodgson, resopló y se acercó a la parte delantera de la habitación. Bing se embaró, pero él no se acercó a ella sino a la barra. Ya eras bastante insufrible antes, Kel, dijo Dodgson. No sé cómo voy a soportar esta nueva reputación tuya. Al menos no estoy seguro de cómo voy a soportarla y mantener la cara seria. Estás celoso. Sí, eso es, dijo Dodgson. Tu habilidad para intimidar a criminales de 3 al cuarto me provoca unos celos terribles. Si te sirve de algo, creo que has sido demasiado duro con Camon. Kelsier se acercó a una de las mesas de la sala y tomó asiento. Su alegría se ensombreció un poco mientras hablaba. Ya has visto lo que le estaba haciendo a la muchacha. La verdad es que no, dijo Dodgson, desabrido, mientras rebuscaba entre las mercancías de la barra. Alguien me bloqueaba la visión desde la puerta. Kelsier se encogió de hombros. Mírala, Dox. La pobrecilla ha estado a punto de quedarse inconsciente por los golpes. No siento ninguna compasión por ese tipo. Bing permaneció donde estaba, observando a los 2 hombres. Cuando la tensión del momento decreció, las heridas empezaron a dolerle de nuevo. El golpe entre los omóplatos se convertiría en un buen moratón, y el bofetón de la cara le ardía también. Todavía se sentía un poco mareada. Kelsier la estaba observando. Bing apretó los dientes. Dolor. Podía soportar el dolor. ¿Necesitas algo, niña?, preguntó Dodgson. ¿Un pañuelo húmedo para esa cara, tal vez? Ella no respondió. Continuó concentrada en Kelsier. Vamos, dime qué quieres de mí. Haz tu jugada. Dodgson se encogió de hombros, al cabo, y terminó por agacharse un momento tras la barra. Instantes después apareció con un par de botellas. ¿Algo bueno?, preguntó Kelsier dándose la vuelta. ¿Tú qué crees? Incluso entre ladrones, Camon no destaca precisamente por su refinamiento. Tengo calcetines que valen más que este vino. Kelsier suspiró. Dame una copa de todas formas. Entonces se dirigió a Bing. ¿Quieres algo? Bing no respondió. Kelsier sonrió. No te preocupes. Somos bastante menos peligrosos de lo que creen tus amigos. No creo que fueran sus amigos, Kel, dijo Dodgson desde detrás de la barra. Buena observación, respondió Kelsier. De cualquier forma, niña, no tienes nada que temer de nosotros, aparte del aliento de Dox. Dodgson puso los ojos en blanco. ¡Oh, los chistes de Kel! Bing no dijo nada. Podía hacérsela débil como había hecho con Camon, pero el instinto le decía que con aquellos hombres no le serviría esa táctica. Así que permaneció donde estaba, calibrando la situación. La calma volvió a apoderarse de ella. La animaba a estar tranquila, a confiar.
hacer sin rechistar lo que sugerían los hombres. No, se quedó donde estaba. Kelsier alzó una ceja. Eso no lo esperaba. ¿Qué? Preguntó Dodgson mientras servía una copa de vino. Nada, respondió Kelsier, estudiando a Vin. ¿Quieres un trago o no, chica? Preguntó Dodgson. Vin no dijo nada. Toda su vida, desde que podía recordar, había tenido su suerte. Le hacía fuerte y le daba ventaja sobre otros ladrones. Quizá por eso aún seguía con vida. Sin embargo, en todo ese tiempo nunca había sabido realmente qué era o por qué la usaba. La lógica y el instinto le decían ahora lo mismo, que necesitaba averiguar lo que sabía aquel hombre. Fueran cuales fuesen sus planes y cómo intentara utilizarla, necesitaba soportarlo. Tenía que descubrir cómo era tan poderoso. «Cerveza», dijo por fin. «¿Cerveza?», preguntó Kelsier. «¿Nada más?». Vin asintió, observándolo con atención. «Me gusta». Kelsier se frotó la barbilla. «Tendremos que trabajar en eso», dijo. «Ven, siéntate». Vacilante, Vin se acercó y se sentó frente a Kelsier a la pequeña mesita. Le dolían las heridas, pero no podía permitirse mostrar debilidad. La debilidad mataba. Tenía que fingir que ignoraba el dolor. Al menos, sentada, la cabeza se le despejó. Dodgson se reunió con ellos un momento después. Le dio a Kelsier un vaso de vino y a Vin su jarra de cerveza. Ella no bebió. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. Kelsier alzó una ceja. «Eres directa, ¿eh?». Vin no respondió. Kelsier suspiró. «Se acabó mi intrigante aire de misterio». Dodgson soltó una risita. Kelsier sonrió. «Me llamo Kelsier. Soy lo que podrías llamar el jefe de una banda, pero dirijo una banda que no se parece a ninguna que hayas conocido. A los hombres como Camon y los suyos les gusta considerarse depredadores y se alimentan de la nobleza y las diversas organizaciones del ministerio». Vin sacudió la cabeza. «Depredadores no, carroñeros». Hubiese cabido suponer que tan cerca del Lord Legislador las bandas de ladrones no podían existir. Sin embargo, Ring le había enseñado que era todo lo contrario. La nobleza rica y poderosa se congregaba en torno al Lord Legislador, y donde había poder y riqueza también había corrupción, sobre todo desde que el Lord Legislador tendía a controlar a sus nobles mucho menos que a los Ska. Tenía que ver, al parecer, con su aprecio por sus antepasados. En cualquier caso, las bandas de ladrones como la de Camon eran las ratas que se alimentaban de la corrupción de la ciudad, y como a las ratas era imposible exterminarlas por completo, sobre todo en una ciudad con la población de Luthadel. «Carroñeros», dijo Kelsier, sonriendo. Al parecer le gustaba la corrección. «Es una descripción adecuada. Ping. Bien, Tox y yo somos carroñeros también, solo que somos carroñeros de más calidad. Estamos mejor criados, como si dijéramos. O tal vez solo somos más ambiciosos». Ella frunció el ceño. «¿Sois nobles?». «Cielos no», dijo Dodgson. «Al menos no de sangre pura», dijo Kelsier. «Se supone que los mestizos no existen», dijo Vin con cuidado. «El ministerio los caza». Kelsier alzó una ceja. «¿Mestizos como tú?». Vin sintió un arrebato de sorpresa. «¿Cómo?». «Ni siquiera el ministerio de acero es infalible, Vin», dijo Kelsier. «Si pueden pasarte a ti por alto, pueden pasar por alto a otros». Vin reflexionó. «Milev, os llamó brumosos. Eso es un tipo de alomántico, ¿no?». Dodgson miró a Kelsier. «Es observadora», dijo el hombre que era más bajo, con un gesto apreciativo. «Sí que lo es», reconoció Kelsier. «El hombre nos llamó brumosos, Vin, aunque tal vez se precipitara, puesto que en teoría ni Dox ni yo somos brumosos. Sin embargo, nos relacionamos bastante con ellos». Vin guardó silencio un momento, sintiendo el escrutinio de los dos hombres. Alomancia, el poder místico concedido a la nobleza por el Lord Legislador 1.000.000 de años antes como recompensa por su lealtad. Era una doctrina básica del ministerio. Incluso una Ska como Vin lo sabía. La nobleza gozaba de la alomancia y de privilegios gracias a sus antepasados. Los Ska eran castigados por el mismo motivo. La verdad, sin embargo, era que no sabía en realidad lo que era la alomancia. Tenía algo que ver con combatir. Había supuesto siempre. Se decía que los brumosos, como los llamaban, eran lo bastante peligrosos para matar a una banda entera de ladrones. No obstante, los Ska que conocía hablaban del poder en susurros inciertos.
Hasta aquel momento nunca se había parado a considerar la posibilidad de que pudiera ser simplemente lo mismo que su suerte. «Dime, Bing», preguntó Kelsier, inclinándose interesado hacia adelante. «¿Te das cuenta de lo que le hiciste a ese obligador en el cantón de las finanzas?» «Utilicé mi suerte», respondió Bing en voz baja. «La uso para que la gente se sienta menos enfadada». «O menos recelosa», dijo Kelsier. «Más fácil de timar». Bing asintió. Kelsier alzó un dedo. «Hay un montón de cosas que vas a tener que aprender. Técnicas, reglas y ejercicios. Una lección, sin embargo, no puede esperar. Nunca uses la alomancia emocional con un obligador. Todos están entrenados para reconocer cuándo están manipulando sus pasiones. Incluso los altos nobles tienen prohibido empujar o tirar de las emociones de un obligador. Tú eres la causa de que ese obligador mandara llamar a un inquisidor. Reza para que la criatura nunca vuelva a encontrar tu rastro, muchacha», dijo Dodgson con toda tranquilidad, mientras bebía su vino. Bing palideció. «¿No has matado al inquisidor?» Kelsier regó con la cabeza. «Solo lo he distraído un poco. Cosa bastante peligrosa, debo añadir. No te preocupes, muchos de los rumores que hay sobre ellos no son ciertos. Ahora que te ha perdido la pista, no podrá volver a encontrarte». «Lo más probable», dijo Dodgson. Bing miró con aprensión al hombre más bajo de los dos. «Lo más probable», reconoció Kelsier. «Hay un montón de cosas que no sabemos de los inquisidores. No parecen seguir las reglas normales. Esos clavos que les atraviesan los ojos, por ejemplo, deberían matarlos. Nada de lo que yo he aprendido de alomancia me ha proporcionado jamás una explicación a cómo siguen viviendo esas criaturas. Si fuera solo un buscador brumoso que te siguiera la pista, no tendríamos que preocuparnos. Un inquisidor... Bueno, querrás mantener los ojos abiertos. Naturalmente, ya pareces bastante buena en eso». Bing se sintió incómoda. Al cabo de un rato, Kelsier indicó su jarra de cerveza. «No estás bebiendo». «Podrías haberle echado algo», dijo Bing. «Bah, no hay ninguna necesidad de que te eche nada en la bebida», dijo Kelsier con una sonrisa, sacando un objeto del bolsillo de su casaca. «Después de todo, vas a beber de este vial de líquido misterioso por voluntad propia». Colocó el frasquito encima de la mesa. Bing frunció el ceño, observando el líquido que contenía. Había un oscuro pozo en el fondo. «¿Qué es?» «Si te lo dijera no sería misterioso», contestó Kelsier con una sonrisa. Dodgson puso los ojos en blanco. «El frasquito está lleno de una solución de alcohol y algunos copos de metal, Bing». «¿De metal?», preguntó ella, frunciendo el ceño. «2 de los 8 metales alománticos básicos», dijo Kelsier. «Tenemos que hacer algunas pruebas». Bing miró el frasquito. Kelsier se encogió de hombros. «Tendrás que beberlo si quieres saber algo más sobre esa suerte tuya». «Bebe tú la mitad primero», dijo Bing. Kelsier alzó una ceja. «Un poquito paranoica, por lo que veo». Bing no respondió. Transcurridos unos instantes, él destapó el frasco con un suspiro. «Agítalo antes», dijo Bing, «para que tomes algo del sedimento». Kelsier miró al techo, pero hizo lo que le pedía. Sacudió el frasquito y se bebió la mitad de su contenido. Lo depositó sobre la mesa con un golpecito. Bing frunció el ceño. Entonces miró a Kelsier, que sonreía. Sabía que la tenía. Le había mostrado su poder. Le había tentado con él. El único motivo de someterse a quien tiene el poder es aprender para tomar algún día lo que tiene. Palabras de Ring. Bing tendió la mano, tomó el frasquito y apuró su contenido. Se sentó, esperando alguna transformación mágica o un arrebato de poder, o incluso signos de envenenamiento. No sintió nada. ¡Qué decepcionante! Frunció el ceño y se repantingó en el asiento. Por curiosidad, probó su suerte. Y abrió unos ojos como platos, sorprendida. Estaba allí, como un enorme almacén dorado, una acumulación de poder tan increíble que ponía a prueba su capacidad de comprensión. Siempre había sentido la necesidad de ser ahorrativa con su suerte, de mantenerla en reserva, de consumir las migajas con cuidado. Ahora se sentía como una mujer hambrienta invitada al festín de un alto noble. Permaneció allí sentada, observando la enorme riqueza de su interior. «Bien», la instó Kelsier. «Pruébalo. Tranquilízame». Bing lo intentó, tocando su recién hallada masa de suerte. Tomó un poquito y lo dirigió a Kelsier. «Bien». Kelsier se inclinó hacia adelante, ansioso. «Pero ya sabíamos que podías hacer eso. Ahora la auténtica prueba, Bing.
Puedes hacer lo contrario. Puedes aplacar mis emociones, pero ¿puedes insuflarlas también? Pin frunció el ceño. Nunca había usado su suerte de esa forma. Ni siquiera se había dado cuenta de que pudiera hacerlo. ¿Por qué estaba él tan ansioso? Con recelo, Pin recurrió a su fuente de suerte. Al hacerlo advirtió algo interesante. Lo que al principio había interpretado como una enorme fuente de poder eran en realidad dos fuentes diferentes. Había tipos distintos de suerte. 8. Él ha dicho que son 8, pero ¿qué hacen las otras? Kelsier seguía esperando. Pin recurrió a la segunda fuente desconocida de suerte. Hizo lo que había hecho anteriormente y la dirigió hacia él. La sonrisa de Kelsier creció y se echó hacia atrás en su asiento y miró a Dodgson. Eso es, lo ha hecho. Dodgson sacudió la cabeza. Para ser sinceros, Kel, no estoy seguro de qué pensar. Tener a uno de vosotros cerca ya es bastante inquietante. ¿Pero 2? Bing los miró con ojos entornados y dubitativos. ¿2 qué? Incluso entre los nobles, Bing, la alomancia es moderadamente rara, dijo Kelsier. Cierto, es una habilidad hereditaria, con la mayoría de sus linajes de poder reducidos a la alta nobleza. Sin embargo, la casta por sí sola no garantiza fuerza alomántica. Muchos altos nobles solo tienen acceso a una única habilidad alomántica. La gente así, la que solo puede emplear la alomancia en uno de sus 8 aspectos básicos, se llama brumosa. A veces estas habilidades las tiene un Ska, pero solo si ese Ska tiene sangre noble de sus antepasados cercanos. Por lo general se puede encontrar a un brumoso entre, no sé, 1 de cada 10.000 Ska mestizos. Cuanto mejores y más cercanos y más nobles sean los antepasados, más probable es que el Ska sea un brumoso. ¿Quiénes fueron tus padres, Bing? Preguntó Dodgson. ¿Los recuerdas? Me crió mi hermanastro, Ring, dijo Bing en voz baja, incómoda. Había cosas de las que no hablaba con nadie. ¿Te habló de tus padres? De vez en cuando, admitió Bing. Ring decía que nuestra madre era una puta. No por decisión propia, pero en los bajos fondos... Guardó silencio. Su madre había intentado matarla, una vez, cuando era muy joven. Guardaba un vago recuerdo del hecho. Ring la había salvado. ¿Y tu padre, Bing? Preguntó Dodgson. Bing alzó la cabeza. Es un prelado del Ministerio de Acero. Kelsier dejó escapar un silbidito. Vaya, esa sí que es una falta levemente irónica al cumplimiento del deber. Bing se quedó mirando la mesa. Al final tendió la mano y dio un buen trago a su jarra de cerveza. Kelsier sonrió. La mayoría de los obligadores de rango del ministerio son altos nobles. Tu padre te dio un raro don en esa sangre tuya. Entonces, ¿soy una de esas brumosas que has mencionado? Kelsier negó con la cabeza. La verdad es que no. Verás, esto es lo que te hace tan interesante para nosotros, Bing. Los brumosos solo tienen una habilidad alomántica. Tú acabas de demostrar que tienes 2. Y si tienes al menos 2 de las 8, entonces también tienes acceso al resto. Así es como funciona. Si eres alomántico, o tienes una habilidad o las tienes todas. Kelsier se inclinó hacia adelante. Tú, Bing, eres lo que en términos generales se llama una nacida de la bruma. Incluso entre la nobleza eres increíblemente rara. Entre los Ska... Bueno, digamos que solo he conocido a otro Ska nacido de la bruma en toda mi vida. De algún modo, la habitación pareció más silenciosa, más tranquila. Bing miró la jarra con ojos distraídos e incómodos. Nacida de la bruma. Había oído las historias, por supuesto, las leyendas. Kelsier y Dodgson permanecieron sentados en silencio, dejándola pensar. Al cabo de un rato, ella habló. Entonces, ¿qué significa esto? Kelsier sonrió. Significa que tú, Bing, eres una persona muy especial. Tienes un poder que la mayoría de los altos nobles envidian. Es un poder que si hubieras nacido siendo aristócrata, te habría convertido en una de las personas más letales e influyentes del Imperio Final. Kelsier volvió a inclinarse hacia adelante. Pero no naciste siendo aristócrata. No eres noble, Bing. No tienes que jugar según sus reglas. Y eso te hace aún más poderosa. Al parecer, la siguiente etapa de mi viaje nos llevará a las tierras altas de Terris. Se dice que es un lugar frío e implacable, una tierra donde las montañas mismas están hechas de hielo. Nuestros sirvientes habituales nos sirven para ese viaje.
Es probable que tengamos que contratar a algunos portadores de Terriss para que lleven nuestras pertenencias. Capítulo 4. Ya habéis oído lo que ha dicho. Está planeando un trabajo. Los ojos de Ulef brillaban de entusiasmo. Me pregunto a cuál de las grandes casas va a robar. Será a una de las más poderosas, dijo Disten, uno de los principales rastreadores de Camon. Era manco, pero tenía los ojos y los oídos más agudos de la banda. Kelsier nunca se dedica a trabajos de poca monta. Bing estaba sentada en silencio, con su jarra de cerveza, la misma que le había dado Kelsier, todavía casi llena sobre la mesa, repleta de gente. Kelsier había dejado a los ladrones volver a su escondite poco antes de que terminara su encuentro. Bing, sin embargo, hubiese preferido quedarse sola. La vida con Ring la había acostumbrado a la soledad. Si dejabas que alguien se acercara demasiado, le dabas más oportunidades para traicionarte. Incluso después de la desaparición de Ring, Bing se había mantenido apartada. No quiso marcharse. Sin embargo, tampoco sintió la necesidad de intimar con los otros miembros de la banda. Ellos, a su vez, se mostraron perfectamente dispuestos a dejarla en paz. El lugar de Bing era precario, y asociarse con ella los hubiera salpicado. Solo Ulef había hecho algún intento por ganarse su amistad. Si dejas que alguien se te acerque, solo te lastimará más cuando te traicione, pareció susurrarle Ring al oído. ¿Había sido Ulef de verdad su amigo? Desde luego, la había vendido con bastante rapidez. Además, los miembros de la banda habían aceptado la paliza de Bing y su súbito rescate como cosa hecha, sin mencionar su traición ni su negativa a ayudarla. Solo habían hecho lo que cabía esperar. El superviviente no se ha dedicado a ningún trabajo en los últimos tiempos, dijo Harmon, un ladrón viejo y de barba descuidada. Apenas se le ha visto en Luzadel un puñado de veces durante los últimos años. De hecho, no ha dado ningún golpe desde... ¿Este es el primero?, preguntó Ulef, ansioso. ¿El primero desde que escapó de los pozos? Entonces tendrá que ser algo espectacular. ¿Te ha dicho algo al respecto, Bing?, inquirió a su vez Disten. ¿Bing? Agitó un grueso brazo para llamar su atención. ¿Qué? Preguntó ella, alzando la cabeza. Se había limpiado un poco desde que Camon le propinara aquella paliza. Al final acabó por aceptar un pañuelo de Dodgson para quitarse la sangre de la cara. Sin embargo, no podía hacer gran cosa con los cardenales. Aún le dolían. Esperaba no tener nada roto. «Kelsier», repitió Disten, ¿ha dicho algo sobre el trabajo que está planeando? Bing negó con la cabeza. Miró el pañuelo manchado de sangre. Kelsier y Dodgson se habían marchado hacía poco, prometiendo regresar cuando hubiera tenido tiempo de pensar en las cosas que le habían contado. Sin embargo, sus palabras encerraban una oferta. Fuera cual fuese el trabajo que planeaban, ella estaba invitada a participar. ¿Por qué te has escogido para ser su intra, Bing?, preguntó Ulef. ¿Ha dicho algo al respecto? Eso era lo que todos suponían, que Kelsier la había elegido para que fuera su contacto con la banda de Camon, de Milef. Había dos bandos en los bajos fondos de Luzadel. Estaban las bandas normales, como la de Camon, y luego estaban las especiales, grupos formados por gente habilidosa en extremo, temeraria en extremo o talentosa en extremo, alománticos. Los dos sectores de los bajos fondos nunca se mezclaban. Los ladrones normales dejaban tranquilos a sus superiores. En ocasiones, no obstante, alguna de aquellas bandas de brumosos contrataba a un equipo de ladrones corrientes para que hiciera parte de su trabajo mundano y se elegía a un intra, un intermediario, para que trabajara con ambos grupos. De ahí la deducción de Ulef sobre Bing. Los miembros de la banda de Milef advirtieron su silencio y pasaron a otro tema, los brumosos. Hablaban de la alomancia en voz baja y dubitativa, y ella los escuchó, incómoda. ¿Cómo podía estar relacionada con algo que los asombraba tanto? Su suerte, su alomancia, era algo pequeño, algo que usaba para sobrevivir, pero a la vez sin importancia. ¿Pero ese poder?, pensó, mirando su reserva de suerte. Me pregunto qué habrá estado haciendo Kelsier estos últimos años, comentó Ulef. Parecía un poco incómoda con ella al principio de la conversación, pero se le había pasado enseguida. La había traicionado, pero así eran los bajos fondos. No había amigos. No parece ser igual entre Kelsier y Dodgson.
Parece que confían el uno en el otro. ¿Una tapadera? ¿O era simplemente uno de esos raros equipos que no se preocupan de que el otro los traicione? Lo más inquietante de Kelsier y Dodgson había sido su franqueza con ella. Parecían dispuestos a confiar en Bing e incluso a aceptarla, después de un tiempo relativamente corto. No podía ser cierto. Nadie sobrevivía en los bajos fondos siguiendo esa táctica. A pesar de todo, su actitud amistosa era desconcertante. 2 años, dijo Hrud, un ladrón callado y de cara chata. Debe de haberse pasado todo el tiempo planeando este golpe. Debe de ser todo un golpe, dijo Ulef. Habladme de él, pidió Bing en voz baja. ¿De Kelsier?, preguntó Disten. Bing asintió. ¿No hablaban de Kelsier allá en el sur? Bing negó con la cabeza. Era el mejor jefe de bandas de toda Luzadel, explicó Ulef. Una leyenda, incluso entre los brumosos. Robó algunas de las grandes casas más ricas de la ciudad. ¿Y? Alguien lo traicionó, dijo Harmon en voz baja. ¿Cómo no?, pensó Bing. El mismísimo Lord Legislador capturó a Kelsier, dijo Ulef. Lo envió junto con su esposa a los pozos de Hadzin. Pero él escapó. ¡Escapó de los pozos, Bing! Es el único que lo ha conseguido. ¿Y la esposa?, preguntó Bing. Ulef miró a Harmon, quien sacudió la cabeza. No lo consiguió. Así que él también ha perdido a alguien. ¿Cómo puede reír tanto, tan sinceramente? De ahí esas cicatrices, dijo Disten. Ya sabes, las que tiene en los brazos. Se las hizo en los pozos, con las rocas de una pared cortada a pico que tuvo que escalar para escapar. Harmon hizo una mueca. No se las hizo así. Mató a un inquisidor mientras escapaba. Así se hizo las cicatrices. He oído que fue luchando contra uno de los monstruos que guardan los pozos, dijo Ulef. Se metió en su boca y lo estranguló desde dentro. Los dientes le arañaron los brazos. Disten frunció el ceño. ¿Cómo se estrangula a alguien desde dentro? Ulef se encogió de hombros. Eso es lo que he oído. El hombre no es normal, murmuró Hrud. Le sucedió algo en los pozos, algo malo. No era romántico antes, ¿sabes? Entró en los pozos siendo un ska corriente y ahora... Bueno, es un brumoso con toda seguridad, si es que sigue siendo humano. Ha estado mucho tiempo ahí fuera en la bruma. Algunos dicen que el verdadero Kelsier está muerto, que la criatura que lleva su rostro es... otra cosa. Harmon negó con la cabeza. Esos son tonterías de los ska de las plantaciones. Todos hemos estado ahí fuera, en las brumas. No en las brumas de fuera de la ciudad, insistió Hrud. Allí hay espectros de la bruma. Atrapan a un hombre y le roban la cara, tan seguro como que el Lord Legislador existe. Harmon puso los ojos en blanco. Hrud tiene razón en una cosa, dijo Disten. Ese hombre no es humano. Puede que no sea un espectro de la bruma, pero tampoco es un ska. He oído decir que hace cosas que solo ellos pueden hacer, los que salen por la noche. Ya habéis visto lo que le ha hecho a Camon. Nacido de la bruma, murmuró Harmon. Nacido de la bruma. Bing había oído el término antes de que Kelsier se lo mencionara, por supuesto. ¿Quién no? Sin embargo, los rumores sobre los nacidos de la bruma hacían que las historias sobre inquisidores y brumosos parecieran racionales. Se decía que los nacidos de la bruma eran heraldos de la misma bruma a los que el Lord Legislador había conferido grandes poderes. Solo los altos nobles podían ser nacidos de la bruma. Se decía que eran una secta secreta de asesinos que le servían y que solo salían de noche. Ring siempre le había dicho que eran un mito, y bien había dado por supuesto que tenía razón. Y Kelsier dice que yo, igual que él, soy uno de ellos. ¿Cómo podía ser? Hija de una prostituta. No era nadie. No era nada. Nunca confíes en un hombre que te da buenas noticias, había dicho siempre Ring. Es la forma más antigua, pero más fácil de timar a alguien. Sin embargo, ella tenía su suerte, su alomancia. Todavía podía sentir las reservas que el frasquito de Kelsier le había proporcionado y había puesto a prueba sus poderes con los miembros de la banda. Como ya no estaba limitada a solo un poco de suerte al día, descubrió que podía producir efectos mucho más sorprendentes. Bing estaba empezando a comprender que su antiguo objetivo en la vida, sobrevivir sin más, carecía de valor. Había muchas cosas que podía hacer. Había sido esclava de Ring, había sido esclava de Camon.
Sería también esclava de este Kelsier. Si tarde o temprano, eso la conducía a la libertad. En la mesa, Milev miró su reloj de bolsillo y luego se levantó. Muy bien, todo el mundo fuera. La sala empezó a despejarse para la reunión de Kelsier. Vin se quedó donde estaba. Kelsier había dejado claro a los demás que estaba invitada. Permaneció sentada un rato, sintiendo la habitación más cómoda conforme se iba vaciando. Los amigos de Kelsier empezaron a llegar poco después. El primer hombre que bajó las escaleras tenía aspecto de soldado. Llevaba una camisa sin mangas que dejaba al descubierto un par de brazos bien esculpidos. Tenía una musculatura impresionante, sin llegar a ser grotesca, y llevaba el pelo rapado casi al cero. El compañero del soldado era un hombre vestido con elegancia de noble. Chaleco púrpura, botones dorados, casaca negra, tocado con un sombrero negro de ala corta y que llevaba bastón de duelo. Era mayor que el soldado y un poco grueso. Se quitó el sombrero al entrar en la habitación, revelando un pelo negro bien peinado. Los dos hombres charlaban amistosamente mientras entraban, pero se detuvieron cuando vieron la habitación vacía. «Ah, esta debe de ser nuestra Intra», dijo el hombre trajeado. «¿Ha llegado ya Kelsier, querida?» Hablaba con familiaridad, como si fueran amigos desde hacía mucho tiempo. De repente, a su pesar, Vin descubrió que le caía simpático aquel hombre bien vestido y elocuente. «No», respondió. Aunque el mono y la camisa de trabajo siempre le habían parecido bien, de pronto deseó poseer algo más bonito. El porte de aquel hombre requería una atmósfera más formal. «Deberíamos haber previsto que Kel llegaría tarde a su propia cita», dijo el soldado, sentándose en una de las mesas del centro de la habitación. «Desde luego», respondió el hombre trajeado. «Supongo que su tardanza nos permite tomar un refresco. Me vendría bien algo de beber». «Déjenme que les traiga algo», se apresuró a sugerir Vin, poniéndose en pie de un salto. «Muy amable por tu parte», dijo el hombre trajeado, escogiendo una silla junto al soldado. Se sentó con las piernas cruzadas, el bastón a un lado, la punta contra el suelo y una mano en la empuñadura. Vin se acercó a la barra y empezó a buscar bebidas. «Brisa», dijo el soldado en tono de advertencia cuando Vin escogió una botella del vino más caro de Camon y empezó a servir una copa. «¿Mm?», preguntó el hombre trajeado, alzando una ceja. El soldado indicó a Vin con un gesto de cabeza. «Oh, muy bien», dijo el otro hombre con un suspiro. Vin se detuvo, con el vino a medio servir, y su ceño se pobló de sutiles arrugas. «¿Qué estoy haciendo?» «Te juro, Ham, que a veces eres terriblemente estirado», dijo el hombre trajeado. «Solo porque puedas empujar a alguien no significa que debas hacerlo, Brisa». Vin se quedó allí de pie, desconcertada. «¿Él ha usado la suerte conmigo?» Cuando Kelsier había intentado manipularla, había sentido su contacto y podido resistirse. Esta vez, sin embargo, ni siquiera se había dado cuenta de que lo hacía. Miró al hombre, entornando los ojos. «Nacido de la bruma». El hombre del traje, Brisa, se echó a reír. «Lo dudo. Kelsier es el único ska nacido de la bruma que conocerás jamás, querida. Y reza por no encontrarte nunca con uno noble. No, solo soy un humilde brumoso corriente». «¿Humilde?», preguntó Ham. Brisa se encogió de hombros. Vin miró la copa medio llena de vino. «Has tirado de mis emociones. Con alomancia, quiero decir». «Las he empujado más bien», dijo Brisa. «Tirar hace a la persona menos confiada y más decidida. Empujar las emociones, aplacarlas, vuelve a la persona más confiada. Sea como sea, me has manipulado. Me has obligado a traerte una bebida». «Bueno, yo no diría que te haya obligado a nada», replicó Brisa. «Me he limitado a imprimir una leve alteración a tus emociones, colocándote así en un estado mental más predispuesto a satisfacer mis deseos». Ham se frotó la barbilla. «No sé, Brisa. Es una cuestión interesante. Al influir en sus emociones, ¿le quitas su capacidad de elección? Si, por ejemplo, ella tuviera que matar o robar bajo tu control, ¿el crimen sería suyo o tuyo?» Brisa puso los ojos en blanco. «En realidad no hay ninguna pregunta que contestar. No deberías pensar en esas cosas, Hammond. Te lastimarás el cerebro. Le he dado ánimos, solo que por medios irregulares. Eso es todo. Pero no voy a discutir contigo, Ham». El hombretón suspiró, un poco contrariado. «¿Vas a traerme la bebida?», preguntó Brisa, esperanzado, mirando a Vin. «Ya estás de pie e ibas a volver de todas formas».
Vin examinó sus emociones. ¿Se sentía normalmente impulsada a hacer lo que le pedía? ¿La estaba manipulando de nuevo? Se apartó de la barra, al cabo, dejando la bebida donde estaba. Brisa suspiró. Sin embargo, no se levantó para recoger el vino. Vin se acercó con cautela a la mesa de los dos hombres. Estaba acostumbrada a las sombras y las esquinas, lo bastante cerca para escuchar, pero lo bastante lejos para escapar. Sin embargo, no podía esconderse de esos hombres, no mientras la habitación estuviera tan vacía. Así que eligió una silla en la mesa de al lado y se sentó. Necesitaba información. Mientras fuera ignorante, iba a estar en seria desventaja en este nuevo mundo de bandas de brumosos. Brisa se echó a reír. «Eres una chiquilla muy nerviosa, ¿eh?» Vin ignoró el comentario. «Tú», dijo señalando a Ham. «¿Tú también eres un brumoso?» Ham asintió. «Soy un violento». Vin frunció el ceño, confundida. «Quemo peltre», dijo Ham. De nuevo Vin lo miró, intrigada. «Puede hacerse más fuerte, querida», dijo Brisa. «Golpea cosas, sobre todo a otras personas que intentan inmiscuirse en lo que el resto de nosotros esté haciendo». «Hay más que eso», dijo Ham. «Me encargo de la seguridad general de los trabajos, proporcionando a mi jefe hombres fuertes y guerreros en caso necesario. E intentará aburrirte con filosofía de andar por casa cuando no esté ocupado en eso», añadió Brisa. Ham suspiró. «Brisa, de verdad, a veces no sé por qué te...» Guardó silencio cuando la puerta volvió a abrirse y entró otro hombre. El recién llegado llevaba un abrigo marrón oscuro, pantalones marrones y una sencilla camisa blanca. Sin embargo, su rostro era más llamativo que su ropa. Lo tenía retorcido y distorsionado, como un pedazo de madera, y sus ojos brillaban con el grado de recriminación propio de los viejos. Vin no supo calcular su edad. Era lo bastante joven para no caminar encorvado y, sin embargo, lo bastante mayor para que incluso Brisa, de edad mediana, pareciera juvenil a su lado. El recién llegado miró a Vin y a los demás. Rezongó con desdén, y luego se acercó a una mesa del otro lado de la habitación y se sentó. Una clara cojera marcaba sus pasos. Brisa suspiró. «Voy a echar de menos a Trampa». «Todos lo haremos», añadió Ham en voz baja. «Pero Claps es muy bueno. Yo he trabajado con él». Brisa estudió al recién llegado. «Me pregunto si lograré que él me traiga mi bebida». Ham se echó a reír. «Pagaría por verte intentarlo». «Estoy seguro de que sí». Vin miró al recién llegado, que parecía perfectamente capaz de ignorarlos a ella y a los otros dos. «¿Qué es?» «¿Claps?», preguntó Brisa. «Es un ahumador, querida. Es el que impedirá que los demás seamos descubiertos por un inquisidor». Vin se mordió el labio, digiriendo la nueva información mientras estudiaba a Claps. El hombre la miró con mala cara, y ella desvió la mirada. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que Ham la estaba mirando. «Me gustas, chica», dijo. «Los demás intras que he conocido o bien estaban demasiado intimidados para hablar con nosotros o sentían resquemor porque nos metíamos en su territorio». «En efecto», replicó Brisa, «no eres como la mayoría de esos migajas. Te apreciaría mucho más, ni qué decir tiene, si me trajeras ese vaso de vino». Vin lo ignoró y miró a Ham. «¿Migajas?». «Así es como algunos de los miembros más pagados de sí mismos de nuestra sociedad llaman a los ladrones de poca monta», dijo Ham. «Os llaman migajas, puesto que soléis implicaros en proyectos menos inspirados». «Sin ningún ánimo de ofender, por supuesto», añadió Brisa. «¿Qué va? Yo nunca me ofendería por un...». Vin hizo una pausa al sentir un irregular deseo de complacer al hombre bien vestido. Miró fijamente a Brisa. «¡Deja de hacer eso!». «¿Ves?», dijo Brisa, mirando a Ham. «Sigue conservando la capacidad de elegir». «No tienes remedio». «Creen que soy una intra», pensó Vin. «Así que Kelsier no les ha dicho lo que soy. ¿Por qué? ¿Por falta de tiempo o el secreto era demasiado valioso para compartirlo? ¿Hasta qué punto se podía confiar en esos hombres? Y si la consideraban una simple migaja, ¿por qué eran tan amables con ella?». «¿A quién más esperamos?», preguntó Brisa, mirando hacia la puerta. «Además de aquel y Dox, quiero decir». «A Jeden», respondió Ham. Brisa torció el gesto con expresión agriada. «Ah, sí. Estoy de acuerdo», dijo Ham. «Pero estaría dispuesto a apostar que él piensa lo mismo de nosotros. Ni siquiera sé por qué lo han invitado». Ham se encogió de hombros.
Obviamente tendrá algo que ver con el plan de Kell. Ah, el famoso plan, dijo Brisa, divertido. ¿Qué trabajo puede ser? Ham sacudió la cabeza. Kell y su maldita teatralidad. Desde luego. La puerta se abrió un instante después y entró el hombre del que estaban hablando, Jeden. Resultó ser un tipo bastante corriente y a Bean le extrañó que los otros dos estuvieran tan descontentos con su asistencia. Bajo, con el pelo rizado y corto, Jeden iba vestido con sencillas prendas grises de ska y un abrigo marrón, remendado y cubierto de hollín. Aunque lo miró todo con desaprobación, no se mostró tan hostil como Claps, que permanecía todavía sentado al otro lado de la habitación, mirando con mala cara a todos los que se volvían hacia él. No es una banda muy grande, pensó Bean. Con Kelsier y Dodgson son 6. Ham, por su parte, había dicho que lideraba un grupo de violentos. Tal vez los hombres presentes en la reunión no fueran más que simples representantes. Los jefes de bandas más pequeñas, más especializadas. Algunas bandas actuaban así. Brisa comprobó su reloj de bolsillo 3 veces más antes de que Kelsier llegara por fin. El jefe nacido de la bruma cruzó la puerta con alegre entusiasmo, seguido por Dodgson. Ham se puso en pie de inmediato, sonriendo de oreja a oreja, y le estrechó la mano. Brisa se levantó también, y aunque su saludo fue menos efusivo, Bean tuvo que admitir que nunca había visto a unos hombres tan contentos de saludar a ningún jefe de banda. «Ah», dijo Kelsier, mirando hacia el fondo de la sala. «Claps y Jeden están aquí también. Bien, ya estamos todos. Me alegro. Odio que me hagan esperar». Brisa alzó una ceja mientras Ham y él volvían a sentarse. Dodgson ocupó una silla de la misma mesa. «¿Vamos a recibir alguna disculpa por tu tardanza?» «Dodgson y yo hemos visitado a mi hermano», explicó Kelsier, dirigiéndose hacia la parte delantera de la guarida. Se volvió y se apoyó contra la barra, escrutando la sala. Cuando sus ojos se posaron en Bean, hizo un guiño. «¿Tu hermano?», dijo Ham. «¿Va a venir Marsh a la reunión?» Kelsier y Dodgson intercambiaron una mirada. «Esta noche no», respondió Kelsier, «pero se unirá al grupo más adelante». Bean estudió a los demás. Parecían escépticos. ¿Tensión entre Kelsier y su hermano, tal vez? Brisa alzó su bastón de duelo, apuntando a Kelsier. «Muy bien, Kelsier. Has mantenido este trabajo en secreto durante 8 meses. Sabemos que es algo grande. Sabemos que estás entusiasmado. Y todos estamos tan molestos como corresponde contigo por tu secretismo. Así que, ¿por qué no vas y nos cuentas de qué se trata?» Kelsier sonrió. Luego se irguió y señaló con la mano al sucio y simple Jeden. «Caballeros, os presento a vuestro nuevo patrón». Esto al parecer fue una declaración sorprendente. «¿Él?», preguntó Ham. «Él», asintió Kelsier. «¿Qué?», preguntó Jeden, hablando por primera vez. ¿Tenéis problemas para trabajar con alguien que tenga moral?» «No es eso, querido mío», dijo Brisa, cruzando el bastón sobre su regazo. «Es que, bueno, tenía la extraña impresión de que no te gustaban mucho los de nuestro tipo». «No me gustan», fue la sucinta respuesta de Jeden. «Sois egoístas, indisciplinados, y habéis dado la espalda al resto de los ska. Vestís bien, pero por dentro sois tan sucios como la ceniza». Ham bufó. «Veo que este trabajo va a ser magnífico para nuestra moral». Bean observó en silencio, mordiéndose los labios. Saltaba a la vista que Jeden era un obrero ska, quizá trabajador de una fragua o una fábrica textil. ¿Qué relación tenía con los bajos fondos? ¿Y cómo podía permitirse los servicios de una banda de ladrones, sobre todo de una al parecer tan especializada como el equipo de Kelsier? Tal vez Kelsier advirtió su confusión, pues lo descubrió mirándola mientras los demás seguían hablando. «Sigo un poco confundido», dijo Ham. «Jeden, todos somos conscientes de lo que piensas de los ladrones, así que, ¿por qué quieres contratarnos?» Jeden se rebulló. «Porque todo el mundo sabe lo efectivos que sois», dijo por fin. Brisa se echó a reír. «Desaprobar nuestra moral no te impide hacer uso de nuestras habilidades, ya veo. Bien, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué quiere de nosotros la rebelión ska?» «¿Rebelión ska?», pensó Bean, mientras un fragmento de la conversación encajaba en su sitio. Había 2 sectores en los bajos fondos. El más grande estaba compuesto por ladrones, bandas, putas y mendigos que trataban de sobrevivir apartados de la cultura ska principal. Y luego estaban los rebeldes, la gente que trabajaba contra el imperio final.
Rin siempre los había considerado idiotas, un sentimiento que compartía la mayoría de la gente que Bing había conocido, ya fueran ska corrientes o miembros de los bajos fondos. Todos los ojos se volvieron muy despacio hacia Kelsier, quien se apoyó de nuevo en la barra. La rebelión ska, cortesía de su líder Jeden, nos ha contratado para algo muy específico. ¿Qué?, preguntó Ham. ¿Robo? ¿Asesinato? Un poco de ambas cosas, dijo Kelsier, y al mismo tiempo ninguna. Caballeros, esto no va a ser un trabajo corriente, va a ser distinto de todo lo que ninguna banda haya intentado jamás. Vamos a ayudar a Jeden a derrocar al Imperio Final. Silencio. ¿Cómo dices?, preguntó Ham. Me has oído bien, Ham. Ese es el trabajo que he estado planeando, la destrucción del Imperio Final, o al menos de su centro de gobierno. Jeden nos ha contratado para que le proporcionemos un ejército y luego le demos una oportunidad para hacerse con el control de esta ciudad. Ham se echó hacia atrás en su asiento y luego compartió una mirada con Brisa. Ambos hombres se volvieron hacia Dodgson, quien asintió solemne. La habitación permaneció en silencio un momento más. Luego el silencio se rompió cuando Jeden empezó a reír sin ganas para sí. Nunca tendría que haber accedido a esto, dijo Jeden, sacudiendo la cabeza. Ahora que lo dices, me doy cuenta de lo ridículo que parece. Confía en mí, Jeden, dijo Kelsier. Estos hombres tienen por costumbre llevar a cabo planes que parecen ridículos a primera vista. Puede que eso sea cierto, Kel, dijo Brisa, pero en este caso estoy de acuerdo con nuestro reticente amigo. Derrocar al Imperio Final, eso es algo en lo que los rebeldes ska llevan trabajando 1000 años. ¿Qué te hace pensar que tendremos éxito donde esos hombres han fracasado? Kelsier sonrió. Tendremos éxito porque tenemos visión, Brisa. Eso es algo de lo que siempre ha carecido la rebelión. ¿Disculpa?, dijo Jeden, indignado. Es cierto, por desgracia, contestó Kelsier. La rebelión condena a gente como nosotros por nuestra avaricia, pero pese a su elevada moral, que desde luego yo respeto, nunca consiguen que se haga nada. Jeden, tus hombres se ocultan en los bosques y las montañas, planeando cómo algún día se alzarán y dirigirán una guerra gloriosa contra el Imperio Final. Pero no tenéis ni idea de cómo desarrollar y ejecutar un plan adecuado. La expresión de Jeden se ensombreció. Tú sí que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. ¿No?, dijo animadamente Kelsier. Dime, ¿qué ha conseguido vuestra rebelión en sus 1000 años de lucha? ¿Dónde están vuestros éxitos y vuestras victorias? ¿La masacre de Taugier hace 3 siglos en la que 7000 rebeldes ska murieron? ¿El ataque ocasional a un barco en el canal o el secuestro de un funcionario menor? Jeden se ruborizó. Es lo mejor que podemos conseguir con la gente que tenemos. No responsabilices a mis hombres de sus fracasos. Échale la culpa al resto de los ska. Ni siquiera podemos conseguir que nos ayuden. Llevan 1000 años siendo explotados. No les queda ningún espíritu. Es difícil conseguir que nos escuche uno entre 1 millar, y todavía más que se rebele. Paz, Jeden, dijo Kelsier alzando una mano. No intento insultar tu valor. Estamos en el mismo bando, ¿recuerdas? Acudiste a mí en concreto porque tenías problemas para reclutar a gente para tu ejército. Cada vez lamento más la decisión, ladrón. Bueno, ya nos has pagado, dijo Kelsier, así que es un poco tarde para que te eches atrás. Pero conseguiremos ese ejército, Jeden. Los hombres de esta sala son los salománticos más capaces, más astutos y más hábiles de la ciudad. Ya lo verás. La habitación volvió a quedar en silencio. Pim permaneció sentada en su mesa, asistiendo a la conversación con el ceño fruncido. ¿Cuál es tu juego, Kelsier? Sus palabras sobre derrocar al Imperio Final eran una fachada. Eso saltaba a la vista. Le parecía más probable que pretendiera engañar a la rebelión ska. Pero, si ya le habían pagado, ¿por qué continuar con la charada? Kelsier se volvió hacia Brisa y Ham. Muy bien, caballeros, ¿qué os parece? Los dos hombres intercambiaron una mirada. Por el Lord Legislador, habló Brisa al cabo. No soy de los que renuncian a un reto así como así. Pero Kelsier, pongo en duda tu razonamiento. ¿Estás seguro de que podemos conseguirlo? Estoy seguro, contestó Kelsier. Los anteriores intentos de derrocar al Lord Legislador han fracasado por falta de organización y planificación adecuadas. Nosotros somos ladrones, caballeros, y extraordinariamente buenos. Podemos robar lo imposible y engañar al impasible. Sabemos cómo emprender una tarea colosal y reducirla a porciones manejables, y luego ocuparnos de cada una de esas porciones,
Sabemos cómo conseguir lo que queremos. Estas cosas nos hacen perfectos para esta tarea concreta. Brisa frunció el ceño. ¿Y cuánto nos van a pagar por conseguir lo imposible? 30.000 cuartos, dijo Jeden. La mitad ahora, la otra mitad cuando entreguéis el ejército. ¿30.000? Dijo Ham. ¿Por una operación de tanta envergadura? Eso apenas cubrirá nuestros gastos. Necesitaremos un espía entre los nobles para recoger los posibles rumores. Necesitaremos un par de escondites seguros, por no mencionar un lugar lo bastante grande para ocultar y entrenar a todo un ejército. No tiene sentido regatear ahora, ladrón, replicó Jeden. 30.000 puede que no parezca mucho a los de tu clase, pero es el resultado de décadas de ahorro por nuestra parte. No podemos pagar más porque no tenemos más. Es un buen trabajo, caballeros, comentó Dodgson, uniéndose a la conversación por primera vez. Sí, bueno, todo es magnífico, dijo Brisa. Me considero un tipo bastante amable, pero esto me parece demasiado altruista, por no decir estúpido. Bueno, intervino Kelsier, puede que haya un poco más para nosotros. Bean alzó la cabeza y Brisa sonrió. El tesoro del Lord Legislador, dijo Kelsier. El plan, hoy por hoy, es proporcionar a Jeden un ejército y la oportunidad de apoderarse de la ciudad. Una vez que tome el palacio, se hará con el tesoro y usará sus fondos para asegurarse el poder. Y junto a ese tesoro está el Atium del Lord Legislador, dijo Brisa. Kelsier asintió. Nuestro acuerdo con Jeden nos garantiza la mitad de las reservas de Atium que encontremos en el palacio, no importa lo vastas que sean. Atium. Bean había oído hablar del metal, pero nunca había llegado a verlo. Era increíblemente raro, y se suponía que solo podían usarlo los nobles. Ham sonreía. Muy bien, ese premio es casi lo bastante grande para resultar tentador, dijo con parsimonia. Se supone que la cantidad de Atium acumulada es enorme, replicó Kelsier. El Lord Legislador vende el metal solo poco a poco, cobrando sumas escandalosas a la nobleza. Tiene que mantener una reserva enorme para asegurarse de que controla el mercado y de que tiene suficiente riqueza para casos de emergencia. Cierto, dijo Brisa. ¿Pero estás seguro de que quieres intentar algo así tan pronto después de lo que pasó la última vez que intentamos entrar en el palacio? Esta vez vamos a hacer las cosas de un modo distinto, dijo Kelsier. Caballeros, seré sincero, no va a ser un trabajo fácil, pero puede funcionar. El plan es sencillo. Vamos a encontrar un modo de neutralizar la guarnición de Luthadel, dejando la zona sin fuerza policial. Luego sumiremos la ciudad en el caos. Tenemos un par de opciones para hacerlo, dijo Dodgson, pero de eso podremos hablar más tarde. Kelsier asintió. Entonces, en medio de ese caos, Jeden entrará con su ejército en Luthadel y tomará el palacio y hará prisionero al Lord Legislador. Mientras Jeden se asegura la ciudad, nosotros robaremos el Atium. Le daremos la mitad y desapareceremos con la otra mitad. Después de todo, su trabajo es conservar aquello de lo que se haya apoderado. Parece un poco peligroso para ti, Jeden, advirtió Ham, mirando al líder rebelde. Jeden se encogió de hombros. Tal vez, pero si por algún milagro conseguimos controlar el palacio, entonces al menos habremos hecho algo que ninguna rebelión Ska ha conseguido antes. Para mis hombres no se trata de un asunto de riqueza, ni siquiera de supervivencia. Se trata de hacer algo grandioso, algo maravilloso para dar esperanza a los Ska. Pero no espero que vosotros comprendáis este tipo de cosas. Kelsier lanzó una mirada a Jeden para callarlo, y el hombre sorbió por la nariz y se reclinó. ¿Ha usado alomancia?, se preguntó Bean. Había visto relaciones entre patrones y bandas antes, y le parecía que Jeden estaba más en el bolsillo de Kelsier que lo contrario. Kelsier se volvió hacia Ham y Brisa. Este asunto es más que una simple demostración de arrojo. Si conseguimos robar el Atium, será un fuerte golpe contra los cimientos financieros del Lord Legislador. Depende del dinero que le proporciona el Atium. Sin él, podría quedarse sin medios para pagar a sus ejércitos. Aunque escape a nuestra trampa, se quedará en la ruina. No podrá enviar soldados para que arrebaten la ciudad a Jeden. Si esto sale bien, la ciudad quedará sumida en el caos y la nobleza estará demasiado debilitada para reaccionar contra las fuerzas rebeldes. El Lord Legislador se sentirá confuso e incapaz de agrupar un ejército importante. ¿Y los Colos?,
preguntó Ham en voz baja. Kelsier negó con la cabeza. Si lanza a esas criaturas contra su propia capital, la destrucción que causará será aún más peligrosa que la inestabilidad financiera. En medio del caos, los nobles de las provincias se rebelarán y se erigirán en reyes, y el Lord Legislador no tendrá soldados para volver a meterlos en cintura. Los rebeldes de Yeden podrán mantener Luzadel y nosotros, amigos míos, seremos muy, muy ricos. Todos tendremos lo que queremos. «Te olvidas del Ministerio de Acero», exclamó Claps, casi olvidado en un rincón de la habitación. «Esos inquisidores no permitirán que hundamos en el caos su preciosa teocracia». Kelsier hizo una pausa y se volvió hacia el hombre retorcido. «Tendremos que encontrar un modo de ocuparnos del ministerio. Tengo unos cuantos planes al respecto. Sea como sea, ese tipo de problemas son los que tenemos que solventar en equipo. Tenemos que librarnos de la guarnición de Luzadel. Es imposible conseguir nada con la policía patrullando las calles. Tendremos que encontrar un modo adecuado de sumir la ciudad en el caos y un modo de mantener a los obligadores apartados de nuestros pasos. Pero si jugamos bien, podremos obligar al Lord Legislador a enviar a la Guardia de Palacio, tal vez incluso a los inquisidores, a la ciudad para restaurar el orden. Eso dejará al palacio sin protección, lo que dará a Yeden una oportunidad perfecta para actuar. Después ya no importará lo que suceda con el ministerio o la guarnición. El Lord Legislador no tendrá dinero para mantener el control de su imperio. «No sé, Kel», dijo Brisa, sacudiendo la cabeza. Parecía estar sopesando sinceramente el plan. «El Lord Legislador tiene ese Atium en alguna parte. ¿Y si va y extrae más?» Ham asintió. «Nadie sabe dónde está la mina de Atium». «Yo no diría que nadie», repuso Kelsier con una sonrisa. Brisa y Ham intercambiaron una mirada. «¿Tú lo sabes?», preguntó Ham. «Por supuesto», contestó Kelsier. «Me he pasado un año de mi vida trabajando allí». «¿Los pozos?», preguntó Ham, sorprendido. Kelsier asintió. «Por eso el Lord Legislador se asegura de que nadie sobreviva a los trabajos allí. No puede permitir que se filtre su secreto. No es solo una colonia penitenciaria. No es solo un agujero infernal donde envían a los Ska a morir. Es una mina». «Vaya, vaya», dijo Brisa. Kelsier se enderezó, se apartó de la barra y se acercó a la mesa de Ham y Brisa. «Tenemos una oportunidad, caballeros. Una oportunidad de hacer algo grande. Algo que ninguna otra banda de ladrones ha conseguido jamás. Le robaremos al mismísimo Lord Legislador». «Pero hay más. Los pozos estuvieron a punto de acabar conmigo y veo las cosas de un modo diferente desde que escapé. Veo a los Ska trabajando sin esperanza. Veo a las bandas de ladrones tratando de sobrevivir con las obras de los aristócratas, a menudo haciéndose matar junto con otros Ska en el proceso. Veo la rebelión Ska esforzándose por resistir al Lord Legislador y sin lograr ningún progreso. La rebelión fracasa porque está demasiado dispersa y extendida. En el momento en que una de sus muchas piezas gana impulso, el Ministerio de Acero la aplasta. Esa no es forma de derrotar al Imperio final, caballeros. Pero un equipo pequeño, especializado y altamente dotado, tiene esperanza. Podemos trabajar sin gran riesgo a exponernos. Sabemos cómo evitar los tentáculos del Ministerio de Acero. Sabemos cómo piensan los altos nobles y cómo explotar a sus miembros. ¡Podemos hacerlo! Hice una pausa junto a la mesa. «No sé, Kel», dijo Ham. «No es que esté en desacuerdo con tus motivos, es que... bueno, parece un poco temerario». Kelsier sonrió. «Ya lo sé, pero vas a hacerlo de todas formas, ¿verdad?» Ham hizo una pausa y luego asintió. «Sabes que me uniré a tu grupo no importa cuál sea el trabajo. Parece una locura, pero lo mismo parecen la mayoría de tus planes. Pero dime, ¿hablas en serio de derrocar al Lord Legislador?» Kelsier asintió. Por algún motivo, Vin casi se sintió tentada a creerlo. Ham asintió con vehemencia. «Muy bien, pues, cuenta conmigo». «¿Brisa?», preguntó Kelsier. El hombre bien vestido sacudió la cabeza. «No estoy seguro, Kel. Esto es un poco extremo, incluso para ti». «Te necesitamos, Brisa», dijo Kel. «Nadie puede aplacar a una multitud como tú. Si vamos a formar un ejército, necesitaremos a tus salománticos y vuestros poderes». «Bueno, eso es cierto, pero con todo...»
Kelsier sonrió y puso algo en la mesa. La copa de vino que Bing había servido para Brisa. Ella ni siquiera había advertido que Kelsier la hubiese recogido de la barra. «Piensa en el desafío, Brisa», dijo Kelsier. Brisa miró la copa y luego a Kelsier. Transcurridos unos instantes, se echó a reír y tomó el vino. «Bien, cuenta conmigo». «Es imposible», rezongó una voz desde el fondo de la habitación. Claps estaba sentado con los brazos cruzados y miraba a Kelsier con mala cara. «¿Qué planeas hacer en realidad, Kelsier?» «Estoy siendo sincero», repuso Kelsier. «Planeo apoderarme de Latium del Lord Legislador y derrocar su imperio». «No puedes», dijo el hombre. «Es una estupidez. Los inquisidores nos colgarán con ganchos de la garganta». «Tal vez», respondió Kelsier, «pero piensa en la recompensa si tenemos éxito. Riqueza, poder y una tierra donde los Ska puedan vivir como hombres, no como esclavos». Claps emitió un sonoro bufido. Entonces se puso en pie, derribando la silla al suelo. «Ninguna recompensa sería suficiente. El Lord Legislador intentó matarte una vez. Veo que no quedarás satisfecho hasta que lo consiga». Dicho esto, el hombre se dio la vuelta y salió cojeando de la habitación dando un portazo. La guarida quedó en silencio. «Bueno, supongo que necesitaremos a otro ahumador», dijo Dodgson. «¿Vais a dejarlo marchar?», preguntó Jeden. «Lo sabe todo». Brisa se echó a reír. «¿No se supone que tú eres la moral de este grupo?» «La moral no tiene nada que ver», dijo Jeden. «Permitir que nadie se vaya así es una locura. Podríamos tener encima a los obligadores en cuestión de minutos». Bing asintió, pero Kelsier negó con la cabeza. «Yo no actúo así, Jeden. Invité a Claps a una reunión en la que he esbozado un plan peligroso. Un plan que algunos pueden considerar estúpido. No voy a mandarlo a asesinar porque haya decidido que es demasiado peligroso. Si haces así las cosas, muy pronto nadie viene a escuchar tus planes». «Además», dijo Dodgson, «no invitaríamos a nadie a una de estas reuniones si no confiáramos en que no nos va a traicionar». «Imposible», pensó Bing frunciendo el ceño. Tenía que tratarse de un farol para mantener alta la moral de su banda. Nadie era tan confiado. Después de todo, ¿no habían dicho los otros que el fracaso de Kelsier unos años antes, que lo había enviado a los pozos de Hatsing, se había producido a causa de una traición? Debería haber ordenado que unos asesinos siguieran a Claps en aquel mismo momento, para asegurarse de que no acudiera a las autoridades. «Muy bien, Jeden», dijo Kelsier volviendo al tema. «Han aceptado. El plan sigue en marcha. ¿Sigues de acuerdo?» «¿Devolverás el dinero de la rebelión si digo que no?», preguntó Jeden. La única respuesta a eso fue una risita de Ham. La expresión de Jeden se ensombreció, pero solo negó con la cabeza. «Si tuviera otra opción...» «Va, deja de quejarte», dijo Kelsier. «Formas parte oficialmente de una banda de ladrones, así que bien podrías acercarte y sentarte con nosotros». Jeden se detuvo un instante, luego suspiró y se acercó a sentarse a la mesa de Brisa, Ham y Dodgson. Kelsier seguía de pie junto a ellos. Bing estaba sentada en la mesa de al lado. Kelsier se volvió a mirarla. «¿Y tú, Bing?» Ella vaciló. «¿Por qué me lo pregunta? Ya sabe que me tiene en su poder. El trabajo no importa, mientras aprenda lo que sabe». Kelsier esperó. «Cuenta conmigo», dijo Bing, suponiendo que eso era lo que él quería oír. Suponía bien, pues Kelsier sonrió y señaló con la cabeza la última silla de la mesa. Bing suspiró, pero hizo lo que le pedían. Se puso en pie y se acercó a la mesa para ocupar el último asiento. «¿Quién es la chica?», preguntó Jeden. «Intra», dijo Brisa. Kelsier alzó una ceja. «En realidad, Bing es más bien una nueva recluta. Mi hermano la pilló aplacando sus emociones hace unos meses». «Una aplacadora, ¿eh?», preguntó Ham. «Supongo que siempre nos vendrá bien utilizar otra». «Lo cierto es que también parece capaz de encender las emociones de la gente», advirtió Kelsier. Brisa se le quedó mirando. «¿De veras?», preguntó Ham. Kelsier asintió. «Dox y yo la hemos probado hace unas cuantas horas». Brisa se echó a reír. «Y yo que estaba diciéndole que lo más probable era que nunca conocería a otro nacido de la bruma aparte de ti». «Un segundo nacido de la bruma en el equipo», apreció Ham. «Bueno, eso aumenta de algún modo nuestras posibilidades». «¿Qué estáis diciendo?», farfulló Jeden. «Los Ska no pueden ser nacidos de la bruma. Ni siquiera estoy seguro de que los nacidos de la bruma existan. Desde luego, yo nunca he conocido a ninguno».
Brisa alzó una ceja y luego colocó una mano sobre el hombro de Jeden. Deberías intentar no hablar tanto, amigo mío, sugirió. De esa forma parecerás mucho menos estúpido. Jeden se zafó de la mano de Brisa y Ham se echó a reír. Vin, sin embargo, permaneció callada, considerando las implicaciones de lo que había dicho Kelsier. La parte referida al robo de las reservas de Atium era tentadora. ¿Pero tomar la ciudad para hacerlo? ¿Tan intrépidos eran estos hombres? Kelsier acercó una silla a la mesa y se sentó a horcajadas, apoyando los brazos en el respaldo. Muy bien, dijo. Tenemos una banda. Planearemos los detalles en la próxima reunión. Pero quiero que todos penséis en el trabajo. Tengo algunos planes, pero quiero mentes frescas que consideren nuestra tarea. Tendremos que discutir formas de sacar a la guarnición de la ciudad y formas de crear tanto caos en este sitio que las grandes casas no puedan movilizar sus fuerzas para detener al ejército de Jeden cuando ataque. Los miembros del grupo, excepto Jeden, asintieron. Antes de terminar por hoy, sin embargo, continuó Kelsier, hay una parte más del plan sobre la que quiero advertiros. ¿Más?, preguntó Brisa, riendo. ¿Robar la fortuna del Lord Legislador y derrocar su imperio no es suficiente? No, respondió Kelsier. Si puedo, también voy a matarlo. Silencio. Kelsier, empezó Ham. El Lord Legislador es la Alaska del infinito. Es un pedazo del mismo Dios. No se le puede matar. Incluso capturarlo es probable que resulte imposible. Kelsier no respondió. En sus ojos, sin embargo, había determinación. Eso es, pensó Vin. Tiene que estar loco. El Lord Legislador y yo tenemos una deuda pendiente, dijo Kelsier, despacio. Me quitó a Mare y casi me robó la cordura también. Admito que mis motivos para llevar a cabo este plan son en parte vengarme de él. Vamos a quitarle su gobierno, su hogar y su fortuna. Sin embargo, para que eso funcione, tendremos que deshacernos de él. Tal vez encarcelarlo en sus propias mazmorras. Como mínimo expulsarlo de la ciudad. No obstante, se me ocurre algo mejor. En esos pozos a los que me envió, mis poderes alománticos despertaron. Ahora pretendo usarlos para matarlo. Kelsier rebuscó en su bolsillo y sacó algo. Lo colocó sobre la mesa. En el norte tienen una leyenda, dijo. Según ella, el Lord Legislador no es inmortal. No del todo. Dicen que se le puede matar con el metal adecuado. El 11º metal. Este metal. Todos los ojos se volvieron hacia el objeto que había sobre la mesa. Era una fina barra metálica, quizá del diámetro del meñique de Vin, recta, de color blanco plateado. ¿El 11º metal?, preguntó Brisa, inseguro. No he oído semejante leyenda. El Lord Legislador la ha eliminado, dijo Kelsier, pero todavía puede encontrarse, si sabes dónde buscar. La teoría alomántica habla de 10 metales, los 8 básicos y los 2 altos. Existe otro, no obstante, desconocido para la mayoría, mucho más poderoso que los otros 10. Brisa frunció el ceño, escéptico. Jeden, sin embargo, parecía intrigado. ¿Y este metal puede de algún modo matar al Lord Legislador? Kelsier asintió. Es su punto flaco. El Ministerio de Acero quiere que creáis que es inmortal, pero incluso él puede morir, si un alomántico quema esto. Ham extendió la mano y recogió la fina barra metálica. ¿De dónde la has sacado? Del norte, respondió Kelsier. De una tierra cercana a la península lejana. Una tierra donde la gente aún recuerda cómo se llamaba su antiguo reino en los días anteriores a la ascensión. ¿Cómo funciona?, preguntó Brisa. No estoy seguro, respondió con toda sinceridad Kelsier, pero me propongo averiguarlo. Ham miró el metal de color de porcelana y lo giró entre sus dedos. ¿Matar al Lord Legislador?, pensó Vin. El Lord Legislador era una fuerza, como los vientos o las plumas. Esas cosas no se mataban, no vivían en realidad, sencillamente eran. De cualquier forma, dijo Kelsier, recuperando el metal de las manos de Ham, no tenéis que preocuparos por esto. Matar al Lord Legislador es tarea mía. Si resulta imposible, nos contentaremos con engañarlo para que salga de la ciudad y luego robarle en sus narices. Solo me ha parecido que debíais saber lo que planeo. Me he unido a un loco, pensó Vin con resignación. Pero eso no importaba en realidad, no mientras le enseñara alomancia.